La persona con la que vamos a hablar hoy es poliemprendedor, ha montado 4 startups, una de ellas con un exit, con una venta exitosa, ha sido premiado en diversas ocasiones por su trayectoria emprendedora, es arquitecto, es formador, educador en el Instituto de Empresa, en transformación organizacional e innovación disruptiva, y también es coach, ha sido head coach de una entidad spin-off de Singularity University. Esta persona con la que hoy vamos a disfrutar es Diego Soroa. Hoy vamos a hablar de disrupción, de nuevos paradigmas, de modelos de negocio orientados a la abundancia, de organizaciones exponenciales, tecnologías exponenciales y de inteligencia artificial generativa. En los últimos tiempos lo que estamos viendo es una disrupción total del status quo, del tejido empresarial preeminente en el siglo XX y en los primeros años del XXI, que está siendo disrumpido por un vector de fuerza principal, que son las startups, pero este efecto de disrupción. Lo primero que diría es que no está claro de dónde viene la disrupción. Es decir, Clayton Christensen, que es el padre del concepto de la disrupción, sugería que venía desde abajo, de las startups que ocupaban espacios que las grandes empresas estaban ya dejando de ocupar, ¿no? Entonces, que son las startups que empiezan con propuestas de valor o modelos de negocio o con enfoques de marketing que cambian las reglas del juego y que disrumpen incluso a las grandes industrias. Pero hay otro enfoque que yo creo que tiene bastante sentido, que es el de la colisión, que es un concepto que se trabaja más en el MIT, que es que no asumir que la disrupción siempre va a venir desde abajo, sino que muchas veces viene de industrias adyacentes. Si yo os pregunto cuál es la industria en la que trabaja Coca-Cola o Google, por ejemplo, pues os va a costar decir una, porque es que ya no es una sola, son un montón de industrias. Si nos fijamos en Uber, por ejemplo, nos fijamos en Tesla, pues ya no trabajan en la electrificación, ya no trabajan en la automatización, ya no trabajan en el vehículo que conduce solo, ahora también trabajan en baterías y también trabajan en seguros, porque si nadie cubre el seguro cuando el coche conduce solo, pues eso se queda sin cubrir, ¿no? Con lo que ese concepto de industria que tenemos, yo creo que merece la pena hacer caso a una pensadora, Rita McGrath, que sugiere que empecemos a pensar en arenas, ¿no? Para abrir un poco la perspectiva y empezar a contemplar alternativas distintas. Así que la colisión es un efecto lateral, más que viene de abajo, es un efecto que grandes empresas identifican las cosas que hacen muy bien, cuáles son sus competencias principales y dicen, bueno, en lugar de cambiar nuestra industria, vamos a intentar cambiar industrias adyacentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando saltas a una industria cercana a la tuya, la conoces, pero no tienes todas las rutinas, no tienes todo el sistema inmunitario, todos los procesos burocráticos, los incentivos, todo que te impide cambiar a ti. Eso es lo que hicimos, por ejemplo, con HP. Nos dimos cuenta, fuimos capaces de sintetizar qué es lo que HP hace muy bien, que es, en inglés es precision placement, es decir, colocar con muchísima precisión una gotita en un contexto. Y entonces, cuando entiendes tu competencia core de esa manera, esto es lo que yo hago genial, entonces es capaz de entender qué tipo de impacto podría tener esa actividad en otro contexto, en otra industria. Y así lo hicimos con HP y empezamos a navegar o a movernos en el ámbito de salud. ¿Por qué? Pues porque en salud también hace falta que hagas una colocación con muchísima precisión de una gotita, ¿no? Entonces, eso de la colisión es algo que creo que es lo que suele ocurrir, de hecho, que unas industrias fagotizan otras y requiere un poco más de audacia, pero me parece que es muy interesante. El concepto de disrupción está bastante manoseado. Pasa muchas veces con palabras nuevas que empezamos a utilizar sin ton ni son. Yo no abogo ni siquiera por la disrupción. Yo creo que la disrupción hay veces que puede ser buena y puede ser mala. La disrupción genera discontinuidad. Hay muchas cosas que queremos cambiar. Por ejemplo, si pensamos en la transición a la energía limpia, y todas las normativas nuevas nos van a obligar a cambiar de una forma muy acelerada. Ahí la regulación va a ser la disrupción. Nos van a obligar, pero no solo a las grandes empresas, a las pequeñas también, a cambiar la forma en que producimos, la forma en que gestionamos, la forma en que acumulamos, la forma en que vendemos, la forma en que distribuimos, importamos cualquier cosa en Europa. O sea, vamos a tener que tener una trazabilidad completa y tener un registro y una comprensión completamente diferente a lo que tenemos ahora sobre nuestra propia producción. Así que hay cosas que nos vamos a ver obligados a disrumpir, pero también la disrupción, que es el resultado de cambios radicales, puede tener efectos muy positivos, pues, por ejemplo, en la creación de monopolios o en la discontinuidad de situaciones que no son favorables. Esa idea de
innovar más rápido que otros, esa idea de buscar atajos que nos lleven fundamentalmente a sitios distintos, suena radical, pero radical no como extremista, sino radical de ir al origen de las cosas. Antonio Gaudí, un arquitecto innovador, muy innovador, reconocido como seguramente el más innovador, sugería que la originalidad está en el origen. Entonces es en el origen donde tenemos que ir a la raíz de las cosas para ser capaces de pensar de una manera distinta, ¿no? Así que eso es para mí el enfoque y por eso la recomendación de pensar de una manera diferente. Decía hace ya tiempo el CEO de Volvo que, hablando de collateral collision o disrupción colateral, que en el momento en el que los coches autónomos sean plenamente, digamos, funcionales, las propias compañías automovilísticas tendrán que asumir la responsabilidad civil de lo que los coches hagan. Y esto eventualmente es un host to fortune, es un punto de colisión que puede eventualmente llegar a disrumpir elementos de un sector que a priori podríamos nunca ver tocándose entre sí. Es interesante. Yo creo que desde el punto de vista para tratar de aterrizar un poco a personas de corporaciones que tenemos aquí también y que de aquí se vayan con palancas accionables, yo veo la gran estrategia empresarial que le falta por evolucionar, hablando de la innovación incremental versus disruptiva. La innovación incremental era una proyección del uno mismo, y esto tiene que ver mucho con la mentalidad exponencial, que es trascenderse a uno mismo y no de una manera lineal. Estamos programados para evolucionar y proyectarnos de manera lineal, la vieja forma en la que proyectábamos los modelos de negocio con incrementos adicionales, ¿okay? Entonces, las empresas se crean para eventualmente ser eternas, para trascenderse a sí mismas siendo más o menos siempre lo que han venido siendo. Y el fenómeno de disrupción viene a echar todo esto por tierra. Una empresa, y un caso paradigmático, que es un poco ya antiguo, pero que es ahí, Nokia era una empresa maderera y siguió existiendo como otro tipo de empresa, transmutó completamente, se disrumpió a sí misma, aprovechando los activos que tenía, podrían ser financieros, lo que fuera, para seguir existiendo de otra manera, que tiene que ver un poco también con ecosistemas organizacionales orientados a ese propósito superior que en su génesis quizá la empresa tiene. Es decir, generar epitelios diferentes que no necesariamente tienen la misma estructura, la misma propuesta de valor evolucionada de lo que tenía su origen, su matriz, sino que disrumpimos hacia tangentes completamente inesperadas. ¿Qué ves tú esto en el mundo? O sea, ¿cómo lo estás viendo en empresas con las que te mueves? ¿Están abarcando este tipo de mentalidad? ¿Es algo que cuaja en ellos? Pues mira, una sorpresa que yo me he llevado es que muchas veces cuando vas a trabajar con empresas más industriales dices, bueno, pues aquí pues igual digamos que las aspiraciones van a ser distintas o la capacidad que tenemos de transformación va a ser distinta. Y yo creo que siempre depende no del tipo de industria o del sector, depende de la gente que esté ahí arriba. Y sobre todo ahí arriba, es decir, que la gente tenga la audacia suficiente. Yo trabajé en México con una empresa que se llama Rassini, que son una empresa de componentes de suspensión de ballesta y de suspensiones de muelle. Y bueno, pues querían explorar qué es eso del concepto del diseño exponencial. Ahora hay un montón de herramientas, de tecnologías que nos permiten cambiar completamente el cómo diseñamos. Y ahora ya con la inteligencia artificial, quizás hablemos después un rato de esto, pero cambia completamente el diseño. Pasamos de computer assisted design, es decir, de un contexto en el que el humano diseña con la computadora que le asiste, al Human Assisted Design, un contexto en el que la computadora, la inteligencia artificial generativa, es la que está diseñando y nosotros solo estamos curando, estamos eligiendo entre las familias de soluciones. Entonces eso es un concepto universalmente interesante, es decir, van a cambiar las reglas del juego. Los arquitectos, los ingenieros, yo he trabajado, por ejemplo, en Dubái con los que han hecho la torre del Burj Khalifa, pues están viendo que van a cambiar las reglas del juego por completo. En ese contexto nos dimos cuenta de que para ir un poco más allá no solo se trataba de cambiar las soluciones que estamos proponiendo, sino de intentar comprender cuáles eran los problemas nuevos a los que en ese contexto se enfrentaban. El problema en el ámbito industrial de las suspensiones de ballesta, etcétera, el problema principal es el peso. Es decir, esto pesa tanto y vamos a ver cómo pues con un diseño podemos reducir un poco el peso.
Y lo conseguimos utilizando herramientas de diseño generativo, es decir, hacer que el ordenador diseñe la pieza y además haciendo prototipos muy rápido, en menos de 10 semanas, prototipos que luego testaron, prototipos físicos impresos en 3D, que luego testaron ellos con sus procesos y protocolos naturales, ¿no? Y eso está muy bien, porque en sus términos habíamos conseguido un incremento o una reducción del 8%, una pasada en realidad ese resultado. Pero lo realmente bonito vino después, cuando nos dimos cuenta de que ahora había emergido una tecnología nueva. Estos trabajan para Maserati o para los pickup trucks, los coches estos americanos grandotes, o para Tesla. Y entonces habían dado cuenta de que había emergido una tecnología nueva en el panorama, que es el motor eléctrico. ¿Y qué es lo que tiene el motor eléctrico? Entre otras cosas, el motor eléctrico no mete ruido. Entonces se dieron cuenta de que el ruido de repente, el squeaky este de la suspensión, que antes lo cubría el ruido del motor, ahora de repente cobraba relevancia y tenían que parametrizar para el ruido, que hasta ahora no lo tenían. Ellos lo vieron un poquito antes que el resto y eso les dio una ventaja competitiva para empezar a no solo proponer peso y coste, sino también proponer reducción de ruido, ¿no? Entonces, esa idea de buscar cómo cambian los problemas a los que nos enfrentamos es muy bonita porque nos permite entender la realidad, los retos y las oportunidades de otra manera. Qué bueno. De hecho, es volver un poco a la ecuación esencial que toda startup tiene que resolver y toda empresa debe resolver a la hora de volver a lanzar nuevos productos, servicios, modelos de negocio, que es problema, persona, solución, que se recorre de manera iterativa e incremental. En este caso, las soluciones no vienen necesariamente de la propia inteligencia artificial, sino el planteamiento de los problemas, nuevas preguntas directrices para abrirnos a nuevos escenarios insospechados. La etimología de radical es de radix, del latín, de raíz, y se denomina radical porque da lugar a nuevos escenarios, a nuevos paradigmas. Y tú y yo ya hemos hablado sobre cómo cambian los paradigmas, cómo están cambiando los paradigmas, cómo están haciendo que tiemblen las canillas de muchas personas que de repente ven que lo que venían haciendo ya no funciona, no aciertan a ver por qué, y subyacente está este cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma y cómo está siendo esta evolución? Bueno, pues el paradigma es una forma colectiva, y esto es muy importante, de comprender la realidad. Es como un mapa o una lente que utilizamos para interpretar lo que tenemos delante, ¿no? Y es un mapa colectivo, es decir, que todos más o menos llegamos a un acuerdo. Pueden ser estándares, pueden ser procesos, pueden ser metodologías, son como cosas que damos por ciertas. Y esos paradigmas suelen cambiar poco, es decir, solemos ver cambios que son más o menos incrementales, pero realmente el paradigma, los grandes paradigmas no cambian mucho. Por eso es una suerte ser capaz de atender a un cambio de paradigma y de identificarlo. Pues cambios de paradigma en la historia pues ha habido bastantes. De hecho, cualquier gran revolución histórica se puede interpretar como un cambio de paradigma, o cualquier innovación tecnológica, como por ejemplo la imprenta de Gutenberg. ¿Qué cambió la imprenta de Gutenberg? Pues hizo que la comunicación cambiara por completo y la información cambiara por completo. Es decir, la comunicación era de uno a uno y se convirtió en un momento dado de uno a muchos, ¿no? Y la información estaba protegida en un determinado contexto y a partir de ahí se universalizó. Bueno, pues estamos viendo que hay tecnologías que son tan potentes que cambian el paradigma. Por ejemplo, una tecnología solo, yo como urbanista o como arquitecto, pues me interesa la forma de la ciudad. Una tecnología que cambió completamente el concepto que teníamos de la ciudad es el ascensor, porque el ascensor cambió la vertiente vertical, ¿no? La directriz vertical de la ciudad, y le permitió crecer en altura. Entonces, a partir del ascensor y otras innovaciones que convergen, pues tenemos el rascacielos. Hay otra tecnología que cambia completamente el concepto que tenemos de ciudad, que es el coche, que lo permite expandirse en horizontal, ¿vale? Así estamos viendo. Luego el teléfono pues hace que tanto la expansión vertical y el horizontal sea estrictamente innecesaria, porque ya no hace falta desplazarse de esa manera, ¿no? Entonces, vemos que cada vez más hay cambios que de una forma retrospectiva sobre todo entendemos que tienen un impacto muy grande. Internet fue un cambio paradigmático radical. ¿Qué es lo que consiguió Internet? Bueno, Internet consiguió, entre otras cosas, que bajara el coste de la demanda. Es decir, cuando estamos llevando una empresa nos interesa, entre otras cosas, el coste de la oferta y de la demanda, ¿no? Entonces, con Internet, si eras especialmente creativo, podías o puedes acceder a clientes de todo el mundo con un coste muy bajo, que incluso puede ser un coste marginal cero si haces una campaña pues, que tenga un éxito brutal, ¿no? Entonces, con Internet hicimos eso de bajar el coste de la demanda. Un poco más tarde, con estas plataformas de digitalización, hemos hecho otra cosa que también es un cambio de paradigma que me parece súper interesante, que es que hemos conseguido bajar el coste de la oferta. ¿Cómo es esto? Dice Peter Diamandis que la tecnología libera abundancias.
Os voy a poner un ejemplo más claro. Hace unos años, Brian Chesky, que es el CEO, era el CEO de Airbnb, Airbnb lo conocéis todos, es esta plataforma que tiene pues, espacios vacíos en los que tú puedes ir a pasar una noche o varias noches, etcétera. Es como hoteles distribuidos, ¿no? Entonces Brian Chesky decía, bueno, nuestra capacidad de crecimiento es muy, muy grande. Fijaros, el director de Marriott, la cadena de hoteles, ha dicho que en el próximo año quieren incrementar en 14.000 unidades el número de habitaciones que tienen disponibles para sus clientes. Nosotros, en Airbnb, decía Brian Chesky, lo vamos a hacer en 2 semanas. ¿Por qué lo hacen en 2 semanas y los otros necesitan todo un año y una inversión brutal? Pues porque los otros tenían que comprar los solares, edificar, gestionar todos esos espacios, etc. Y Brian Chesky, con una operación de marketing, podía acceder a una oferta a un coste muchísimo más bajo. Y un CAPEX casi cero, o sea, una Exactamente. inversión casi nula. Te baja la oferta, baja el coste de la oferta, baja el coste de la demanda y ahí tienes unas organizaciones que pueden crecer de una manera completamente distinta al resto, ¿no? Que es de una forma exponencial. Y de hecho, Airbnb es la principal cadena hostelera del mundo y no tiene ni un solo activo inmobiliario en su haber, utilizando muy inteligentemente ciertos de los atributos de exponencialidad que luego veremos. En este cambio de paradigma, y Airbnb supo sintonizar con un concepto consubstancial a las organizaciones exponenciales, que es el de abundancia. Y cuando en ciertos contextos hablamos de abundancia, nos miran como si fuéramos hippies pensando en algo maravilloso y prosaico. Y sin embargo, la abundancia es un concepto que se puede activar y se puede utilizar de manera sistematizada a través de una serie de atributos para el beneficio de nuestras respectivas organizaciones. ¿Qué es esta abundancia entendida desde el foco de la organización exponencial, Diego? Bueno, como hemos dicho, que cuando eres capaz de bajar el coste de la oferta y eres capaz de bajar el coste de la demanda, porque estás accediendo a abundancia de espacios desocupados, en el caso de Airbnb. También puedes acceder a abundancia de conductores o abundancia de coches, en el caso de Uber. Entonces, la idea es que activos que son sustanciales para el desarrollo de tu actividad, de repente ya no los tienes que tener en propiedad. Puedes acceder a ellos a través de las nuevas tecnologías. Entonces hay una serie de atributos que nos ayudan a entender cómo podemos identificar abundancias y conectarnos con esas abundancias. Esto de la abundancia es súper interesante porque muchas de las actividades... De hecho, el negocio en el pasado era básicamente identificar algo escaso, un bien, un producto o un servicio, y ponerle barreras de entrada y dar un acceso limitado a esas barreras de entrada. Lo que estamos viendo es que, claro, esos límites, esas barreras de entrada empiezan a ser un poco artificiales. Pensad, por ejemplo, en la industria de la música. Antes la industria se llamaba el media industry, que era el soporte de la música, ¿no? Antes nos vendían discos y luego nos vendían CDs para vendernos canciones. Queríamos la canción número 7, que era la que nos encantaba, pero te vendían todo el pack. Y llega un momento en que la música se digitaliza, y cuando se digitalizan las cosas empiezan a pasar cosas rarísimas. O sea, ya todo ese soporte que era el que tenía una protección brutal, era lo que se vendía, el disco. No era tanto las canciones, sino el disco, ¿no? Pues ya no tiene sentido. Toda esa barrera de entrada que suponía la protección que daba el soporte, después de todos los esfuerzos que intentaron hacer para limitar el acceso y la copia de esas canciones, pues vemos que caen esas barreras de entrada. Y que ahora ya pues, funcionamos con otro tipo de enfoque que ya no está basado en la escasez, sino que está basado en la abundancia de música. Spotify, que es la aplicación que yo uso, tiene todas las canciones. Es que ya no me preocupa si las tiene todas o no. Yo doy por hecho que voy a tener todas las canciones aquí. Y no las tengo, puedo acceder a ellas, ¿no? Pues es un poco el concepto de la abundancia. Se trata de intentar identificar, sustituir una escasez del pasado con una abundancia nueva a la que puedas tener acceso. Es un ejercicio que no es necesariamente fácil, es decir, que hay que tener una capacidad de abstracción, pero que una vez que lo ves en esos términos, cambia completamente las reglas del juego. O sea, porque podemos aplicarlo, por ejemplo, al talento. Pues yo doy clase en el IE y el IE hace una cosa, como todas las universidades, que es precisamente aprovechar la abundancia de talento. Todos los profesores que damos clase en el IE no somos del IE, o sea, somos profesores adjuntos y tenemos nuestra vida profesional y de vez en cuando pues trabajamos con el IE, ¿no? Entonces, ellos han accedido a la abundancia de talento y en eso basan su capacidad, su modelo de negocio y el valor de lo que ellos están dando. Así que ese enfoque del transitar de la escasez a la abundancia cambia completamente las reglas del juego. Un ejemplo más, un ejemplo que todo el mundo habrá oído seguramente, que es el de Kodak. Kodak, ¿qué pasó con Kodak? Que estaban basadas antes en estas 18 o 36 o 24 carretes de fotos que eran muy caros
que costaban un montón de dinero y además costaban mucho tiempo. Entonces la gente sacamos fotos con mucho cuidado. Era un negocio que estaba basado en la escasez. Ellos se dedicaban a los productos químicos, a conseguir la mejor calidad en el revelado de las fotos, o sea, porque su trabajo era ese, era la calidad y el tiempo, etc. Y resulta que aparece una tecnología nueva que ha digitalizado la fotografía. Entonces Kodak empieza, de hecho esa tecnología salió de Kodak, lo que pasa es que la metieron en un cajón, ¿no? Y esa tecnología cambia completamente las reglas del juego porque ya el negocio basado en la escasez ya no tiene sentido. Ya yo no tengo 12 fotos o 24 o 36, tengo infinitas. Entonces el problema al que tengo que dar respuesta ya no es la escasez de fotos, es la abundancia de fotos. ¿Qué hago yo con todas estas fotos que tengo en el móvil? ¿Qué hago con todas ellas? Y así sale Instagram, una empresa que tiene 12 personas solo en el momento en que se vende y se vende por miles de millones de euros, entonces de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque han sido capaces de cambiar de perspectiva y entender el problema que va a ser relevante mañana. Eso es lo que a mí me gustaría que nos ocurriera a nosotros en Euskadi, que seamos audaces y que seamos capaces de posicionarnos un pasito más adelante. Lo haremos, estamos en ello. Decía la Sailburu antes que innovación no solo es tecnología. Ciertamente, las grandes disrupciones de los modelos de negocio, basados quizá en tecnologías, pero no siempre son deep tech, a veces son shallow tech, utilizado de una manera inteligente, son las que están descomponiendo y recomponiendo de manera creativa el tejido, la trama empresarial global. Y la abundancia es este vector facilitador de este tipo de ocurrencias, de este tipo de eventos que ocurren. Mi reflexión con la abundancia es que hay una pulsión freática que condiciona ese cambio de paradigma que es de el poseer al acceder, y que todo eso conlleva esa industria que, como decía Diego, tendía a poseer, todavía hay muchas, incluso startups, que nacen con una mentalidad de escasez, que tendía a poseer y generar barreras de entrada y espacios de competitividad propia en virtud de esos activos escasos, y todo eso condicionaba el modelo de negocio de la empresa, la propia mentalidad, el mindset de las personas de la empresa, frente a un mindset de abundancia que lo que hace es cambiar de nuevo esas preguntas directrices en el planteamiento de la propia génesis del negocio. Las preguntas directrices cambian, es ¿cómo puedo acceder a algo para ponerlo a mi servicio? Y esto es lo que da lugar a el concepto de las organizaciones exponenciales, que Diego tuvo la suerte de estar en su génesis, en Singularity University, con Salim Ismail y con Peter Diamandis. Cuéntanos un poco qué es una organización exponencial y cuáles son un poco esos atributos ligeramente, y hacemos un recap antes de pasar a lo siguiente. Bueno, pues básicamente Singularity University es un think tank que montó en Google con la NASA y con una serie de emprendedores. Es un sitio que la verdad es que en su momento sobre todo era de ensueño. Fuimos ahí, yo estuve, después de trabajar con TV3, empecé a darle forma a un proyecto que luego se convirtió en plataforma, y esto lo presenté a este concurso internacional, que lo gané. Y fui durante 3 meses a esta base de la NASA con chavales de 40 países, 80 chavales de 40 países. Y con profesores, pues pasaba por ahí pues todo el mundo. La verdad es que era impresionante. No pasaba por ahí expertos en dominios, pasaba por ahí la gente que había abierto o innovado en ese ámbito, los que más, ¿no? Entonces, pues de Google la teníamos a Sergey, o teníamos a Mark Andreessen, por ejemplo. O sea, realmente ponentes muy, muy buenos, ¿no? Y nos intentaban inculcar estos conceptos de formas de entender la realidad de una manera distinta, las oportunidades y los retos. Lo más interesante de allí era la gente, no los ponentes, sino los chavales de Egipto o de Grecia. O sea, era realmente impresionante lo que allí estaba ocurriendo. Y yo me di cuenta después de bastante tiempo que lo que diferenciaba a toda esa gente era una forma de pensar diferente. No tenían más recursos que otros, no tenían más acceso a capital. Bueno, también estaba, por ejemplo, el director de innovación del país, no, perdona, de México, y me dijo, sí, soy director de innovación de México, del país. Y dije, pues será del País, que tiene una edición en México, y el chaval pues era el director de innovación del periódico El País en México. No, era el director de innovación de todo el país. O también estaba el director de la Fundación Bill y Melinda Gates, el director financiero, que era un chavalillo de 27 años o así. Y dices, bueno, pues una gente maravillosa. Y de ahí aprendí que es sobre todo una forma de pensar distinta. Salim Ismail es uno de los fundadores de Singularity University, y durante un tiempo estuvo intentando comprender
cuál es esa forma de pensar que hace que algunas empresas crezcan de forma exponencial, pues los Googles o los Facebook, etcétera. ¿Por qué unas tienen un exitazo enorme donde otras fracasan, ¿no? Y entonces a partir de ahí sintetizó un libro que se llamaba EXO, Organizaciones Exponenciales, y vio una serie de factores que todas esas organizaciones tenían. Entonces hay una serie de factores internos y hay una serie de factores externos. Todos ellos están cubiertos, como quien dice, por un propósito. ¿Por qué? Porque si yo quiero un propósito compartido, ¿no? Porque si yo quiero atraer a talento de todo el mundo y a recursos de todo el mundo, más vale que lo que estoy intentando hacer tenga un impacto positivo en la humanidad. Es mucho más fácil cuando tu impacto, tu propósito es positivo, atraer un montón de talentos y de recursos. Entonces, a partir de ahí, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero son atributos que nos permiten, por un lado, conectarnos con abundancias, pues por ejemplo los algoritmos, con abundancia de datos, o las plataformas, o la interfaz, con abundancia de personas, de talento, etcétera, o de recursos, y luego otra serie de atributos internos de las organizaciones, como por ejemplo pues, la organización, la experimentación sistemática, la autonomía, que hacen que estas organizaciones puedan crecer de forma exponencial. Crecen de forma exponencial, crecen al mismo tiempo que las tecnologías de las que dependen. Vemos que los patrones de crecimiento son realmente exponenciales, ¿no? Y ahora estamos viendo que estamos incluso atendiendo a cambios que son incluso más rápido que lo exponencial. Y supongo que hablaremos un poco a continuación de las tecnologías más avanzadas, más disruptivas, como la inteligencia artificial generativa. Absolutamente. Por poner un par de ejemplos, porque a veces el concepto de exponencialidad y los atributos de exponencialidad puede ser un poco vaporoso hasta que te haces a ello y luego en cierto momento se integra y ocurre de manera natural en uno, pero contraponiendo un modelo de negocio del siglo XX orientado a la escasez, como es una cadena hotelera, Marriott, Iberostar, o un modelo de negocio del siglo XXI exponencial, como es un Airbnb, dos atributos de exponencialidad muy intuitivos y que a prácticamente cualquier startup o empresa con la que uno pueda colaborar puede invitar a comenzar a pensar en cómo integrar en sí misma, o por lo menos cómo empezar a diseñar nuevos escenarios en torno a ellos, son los staff on demand y leverage assets, los personal a demanda y activos apalancados. En este caso, como decía Diego, cada vez que Marriott quiere crecer en un país, tiene que buscar suelo, edificios, personas, toda una serie de inversión en torno a ese modelo de negocio para hacerlo funcionar. Cuando Airbnb quiere abrir un nuevo país, fundamentalmente tira de esos activos apalancados de terceros, de las habitaciones que cada una de las personas de su red tiene a disposición de la comunidad de viajeros. Y las propias personas son las que actúan como hosts, como ¿cómo sería? Receptores, como limpian las casas, etcétera. Es decir, el trabajo per se también lo están haciendo esas personas. Aquí no entro en disquisiciones de si es mejor o peor, si entramos en gentrificaciones o no. Hablamos pura y duramente de modelos de negocio y de cómo están cambiando las mentalidades en virtud de esta abundancia, este concepto, este mindset de abundancia, y de cómo las organizaciones exponenciales, que cuando nacieron no sabían que lo eran, hasta que llegaron gente como Diego, Salim, a definirlas y a sistematizarlas, que es lo más importante, porque se puede trabajar. Solo me gustaría hacer un recap muy rápido para generar puntos de anclaje mentales en los que estáis aquí y que os haga reflexionar sobre esto y cómo llevarlo a vuestras respectivas organizaciones. Fundamentalmente, una disrupción implica pensar de una manera completamente diferente, no incremental, no lo que he sido seré, simplemente un poco más, sino completamente diferente. ¿Qué otra cosa puedo ser que me ubique mejor o me permita llegar a donde quiero llegar? De esa disrupción, de esa creatividad radical, sobreviene, por lo general, un cambio de paradigma. Cuando un cambio de paradigma ocurre, o estamos encima de él o nos pasa por encima, o estamos debajo de él. Los cambios de paradigma, al final, se substancian en organizaciones que los utilizan y que disrumpen a terceras. Disrumpir o ser disrumpidos. Un cambio de paradigma o un subyacente de esos cambios es la propia abundancia. Y esta abundancia deviene adecuadamente utilizada en este tipo de organizaciones que son capaces de competir infinitamente mejor que los demás organizaciones, territorios, países. Sí, quería añadir una cosa. Esto no va en contra de esta idea de la innovación radical,
no va en contra de la innovación incremental, es decir, la innovación incremental es responsable del 90% de lo que hacemos. Lo que pasa es que cuando estamos viendo que lo que antes nos protegía, por ejemplo, en Bermeo, mi familia se ha dedicado mucho tiempo a la pesca de altura, y vemos que, pues, entre otras cosas, protegía a la pesca pues, las barreras de entrada que estaban establecidas como sistemas de regulación. Tienes una serie de licencias, puedes operar en estos países, tienes unos límites en las capturas, etc. Esas regulaciones pueden cambiar, de la noche a la mañana pueden cambiar, con lo que tu modelo de negocio, que estaba protegido por esas barreras de entrada, de repente se ve irrumpido, ¿vale? Pero hay otras cosas, como por ejemplo el coste uno de los costes principales que tiene la industria pesquera es el coste del combustible, un 40% casi del gasto, no sé, altísimo. Y de repente vemos que hay alternativas al combustible tradicional que están empezando a apuntar. No sabemos cuáles van a funcionar, pero igual, si queremos garantizar que esta empresa tenga una supervivencia futura, debemos hacer pequeños experimentos. Y si no, pensemos lo que hacen los fondos de inversión. No saben exactamente qué es lo que va a funcionar, pero tienen muchísimas apuestas pequeñitas puestas en un montón de sitios. Porque si queremos garantizarnos un derecho a participar en esa economía, en ese mercado a futuro, tendremos que habernos ganado ese derecho ahora, cuando estamos empezando con esto, ¿no? Entonces, y eso supondría pues esa posibilidad de seguir operando bajo más o menos las mismas normas de juego que antes. Pero podemos ir un poco más allá. Oye, de un tiempo a esta parte estamos viendo que están produciendo salmón de forma artificial, que es salmón natural producido de forma artificial. ¿Esto puede ser que llegue al atún? Pues puede ser, no lo sé. Pero yo, si estuviese ahí, aseguraría que a nivel de país tenemos alguna inversión pequeñita hecha en ese contexto para asegurarnos el derecho a operar mañana en caso de que eso funcione. Porque si no, es que si eso estalla, que yo no digo que vaya a estallar, pero es una posibilidad que además estamos viendo ya. Si eso estalla de forma exponencial, el momento de entrar es ahora, con pequeñas inversiones, con pequeños cambios. Así que también planteo esto de la innovación radicalmente distinta como un derecho a operar en el mercado mañana. Porque la gente no considera que sus empresas vayan a morir. Es decir, tenemos los datos. Las empresas hasta el 65, en Estados Unidos, que es el dato que tengo más fresco, las empresas del S&P 500 vivían unos 65 años de media. Y ahora viven unos 15 o 20 años. Pero tú vas a una empresa, y hace poco me ha pasado a mí, bueno, hace un par de años, me pidieron que diera una charla y me dijeron, por favor, no digas la palabra disrupción, no la digas, porque no queremos meter el miedo a la gente en el cuerpo. Yo, pero ¿cómo que no la diga? Estamos en ese contexto todavía. Entonces, tenemos que legitimar, dar un poquito de espacio a decir, oye, caben ideas radicalmente distintas. No solo caben, es que si queremos traccionar, yo creo que no va a ser por músculo económico, no va a ser solo por atracción de talento, va a ser por cambiar las reglas del juego y ayudar a la gente a construir sueños que parten de premisas completamente distintas. Así que yo creo que esto es algo complementario a lo que venimos haciendo, que además es divertidísimo. O sea, es decir, que como funcione alguna es que es una maravilla, ¿no? Así que por eso animo de una forma sistemática a la gente a pensar en unos términos distintos, complementarios a los que ya estamos pensando. Totalmente. En el fondo es tener una cartera de inversión de activos presentes y futuros. Voy mejorando el presente, el business as usual, con una innovación incremental, y voy invirtiendo en esta innovación disruptiva que me puede llevar a ser algo completamente diferente a lo que ahora soy. Y eso es lo que normalmente da miedo, el horror vacui de lo que puedo llegar a ser mañana. Pero debemos pensar en ese tipo de cuestiones porque, como dice Diego, cuando ocurre es absolutamente mágico. Uno de los vectores absolutamente disruptores presentes y en un futuro inmediato, cercano y probablemente medio plazo también, es la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué estamos como el conejo que ve acercarse el coche y diciendo, Dios mío, el común de los mortales? Pues la verdad es que esto de la inteligencia artificial es impresionante, ¿no? Y además ha estallado últimamente, ha estallado recientemente la inteligencia artificial, tiene menos de un año, es decir, se puede decir eso del primer año post-ChatGPT, ¿no? ¿Y por qué ha estallado de esa manera? Bueno, en realidad el paper fundacional de esto de la inteligencia artificial generativa es de 2017 y ya había un montón de cosas hechas sobre inteligencia artificial generativa, pero estalla en el momento en que se convierte en ChatGPT, es decir, en conversacional. En el momento en que mi ama, para hacer una receta, se mete y dice, oye, voy a ver cómo puedo mejorar la receta que yo tengo. O mi aita le digo, mira, coge las cosas que tienes en la nevera, mételas, sácales una foto que te las identifique y que te diga qué puedes hacer con esto. Ha bajado la barrera de entrada de forma radical y ahora todo el mundo puede interactuar con la inteligencia artificial generativa. Entonces es una revolución de inteligencia, y ahora hablaremos de eso porque es súper importante, pero también es una revolución de interfaz.
ha bajado la barrera de entrada. Hasta hace poco tenías que ser un experto en algoritmia, en inteligencia artificial, en programador, pues para enredar, ¿no? Para hacer tus pequeñas hipótesis, experimentos, y ahora no, ahora lo podemos hacer aquí, en este momento, podemos estar haciendo cosas de estas. Así que esa perspectiva, ese cambio de paradigma en la forma en que nos relacionamos con la información y con los ordenadores, no es baladí, es súper importante. Lo primero, el ámbito en que está teniendo más efecto esto en la inteligencia artificial todavía es el de la programación. ¿Pero qué es programar? Al final es hablar a través de software con la computadora, con el ordenador, ¿no? Entonces ha bajado el nivel de entrada y yo me he visto, que soy un programador pésimo realmente, me he visto de repente haciendo cosas que hasta ahora no podría hacer. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, porque yo puedo tener una conversación con la inteligencia artificial generativa y que me responda. Me responderá mejor, peor, y podemos entrar en eso, pero me responde. Entonces esto de la interfaz es la pera. O sea, el paradigma de la interfaz. Anteriores paradigmas han cambiado muchísimo las cosas, la interfaz gráfica y todo esto. Ahora esto está estallando por el chat de ChatGPT, ¿vale? Y luego está la otra parte, que es todavía más potente, que es la parte del cambio de paradigma a nivel de información, de inteligencia. O sea, de repente siempre nos hemos preocupado pues, he hablado antes del coste de la demanda, el coste de la oferta, el coste del talento era muy importante, el coste de la energía. Vemos que poco a poco el coste de la energía parece que poco a poco va bajando, yo creo que llegaremos a un escenario de abundancia energética, pero lo que no esperábamos era tener abundancia de inteligencia. Es decir, ahora cualquier empresa de cualquier sitio puede acceder a la misma tecnología, estoy exagerando quizás un poco, que Bill Gates o que cualquier directivo de las más grandes empresas del mundo. A la misma. De hecho, Bloomberg hace un par de años no, porque esto no existe en este periodo, hace unos meses lanzó Bloomberg GPT, que es, con todos sus datos que tienen, que Bloomberg os podéis imaginar que tiene muchísimos datos, entrenaron una inteligencia artificial generativa y le dijeron, tira solo de estos datos para que la información que nos dé sea buena, ¿vale? Se gastaron una millonada. Y resulta que hace unas semanas se ha demostrado que ChatGPT, en su estado actual, ya compite y mejora los resultados de Bloomberg, LLM. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que hay muchísima incertidumbre, pero que la barrera de entrada está realmente muy, muy, muy baja. El hecho de que la inteligencia ahora sea abundante va a cambiar el paradigma de una manera que nos cuesta muchísimo imaginar, porque tenemos, como decías tú antes, tenemos la capacidad de proyectar 2 o 3 pasitos hacia adelante de forma lineal, pero tener una percepción sobre cómo va a ser el futuro de esta empresa o el futuro de esta industria es algo que es opaco. Yo estoy trabajando mucho en el IE para comprender el futuro de la educación. Y veo que todo el rato tenemos que arrastrarles, ¿no? De dónde están, de los paradigmas actuales, del examen, de si eso o no copiar. Pero ¿qué más te da si eso no copiar? O sea, si es que da igual, da exactamente igual que sea no copiar. La idea es que estos sepan aprovechar lo que tienen ahora. Déjate de exámenes, déjate de assessment. Podemos hacerlo ahora de una manera completamente distinta. Bueno, pues esto pasa de una forma radical en muchísimas industrias. Os voy a poner un ejemplo más. Hace poco trabajé con Clark Modet y también pues, estamos intentando comprender cuál era el impacto del Web3, entre otras cosas, en su modelo de negocio, que es la propiedad intelectual y todo esto. Y vimos que había muchísimo, muchísimo que hacer ahí. También vimos que la inteligencia artificial iba a tener un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa se basa en modelos, ¿vale? Dejadme que os lo ponga más claro. Yo puedo coger inteligencia artificial generativa y generar una canción que suene exactamente igual que Rosalía. Igual, sin que sea Rosalía. ¿Por qué? Porque el estilo de Rosalía lo podemos extraer como si fuese un limón, podemos extraer el estilo de Rosalía o de Picasso o de quien queráis, podemos extraerlo y sintetizarlo en un pequeño módulo, programa, que luego sirve para que de ahí, como si fuese una semilla, emerjan un montón de producciones distintas. Así que si yo copio una canción de Rosalía exactamente igual, pues tengo problemas de propiedad intelectual. Pero si yo genero una canción nueva de Rosalía, ya ha pasado y está pasando mucho, esa canción no se puede proteger. Es decir, la inteligencia artificial se centra en el ADN de las cosas, en el código fuente, y eso no tiene un modelo de protección. O sea que ahora mismo ya se está diciendo que en la industria farmacéutica, que he trabajado también bastante con ellos, se espera que en 2025 el 30% de las moléculas sean ya generadas por inteligencia artificial generativa, por inteligencia artificial. Y eso es un súper problema, porque no hay una forma de asignar la autoría de esa molécula
a la inteligencia artificial generativa. Es decir, si está hecho por un humano, perfecto, pero si está hecho por la inteligencia artificial generativa, no tenemos mecanismos para decir esto es de la inteligencia artificial generativa. No existe todavía ese mecanismo. O sea, llegaremos a eso, pero algo tan básico como asignar el valor de la innovación es algo que está en el aire, que no sabemos cómo vamos a hacer. Así que fijaros si esto va a tener una implicación fundamental en la forma en que creamos, distribuimos, retenemos valor en todos nuestros modelos de negocio. Totalmente. Ahí, cuando hablas de ese elemento disruptor, que en este caso es la interfaz, esa capacidad semántica que le dota a la inteligencia artificial de interactuar con nosotros de una manera más natural, yo creo que también hay un efecto convergente, que es el de esa abundancia de datos. Lo que yo llamo ese efecto bambú. Un bosque de bambú va creciendo por las raíces y tú no lo ves, y de repente aflora y aflora todo el bosque a la vez. Estaba gestando, y esto es como lo que se decía de Brasil, que es el país del futuro y siempre lo será. Pues en este caso, en ciertas tecnologías se suele decir que son las tecnologías del futuro y siempre lo serán. Esos son los descreídos, hasta que lo son. Y cuando lo son, lo que ocurre es que todo ese substrato que la soporta y ese catalizador que hace que de repente acceda a la abundancia de personas que lo pueden utilizar, de repente nos catapulta a otros escenarios, y es realmente fascinante. Hay un elemento que a mí me fascina de la inteligencia artificial, y es este concepto que sé que te gusta además, de copiloto. Estamos generando un exohumano, un Human Digital Twin, que va a básicamente proyectarnos en nuestras capacidades de una manera exponencial. Creo que es un súper debate. Antes me gustaría incidir un poco en lo que has dicho de los datos, porque yo creo que en Euskadi tenemos precisamente una ventaja, que es que podemos acceder a datos de una manera que otros quizás no puedan. Me encantaba cuando comentabas el tema de los datos en health, en salud. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial generativa se entrena con datos. Y lo que pasa es que estamos quedándonos sin datos. Aunque parezca increíble, nos estamos quedando sin datos. Sobre todo porque cuando tú quieres mejorar un sistema de inteligencia artificial, tienes que entrenarlo con datos que sean mejor que los que estaban entrenados en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que necesitas doctores. Necesitas muchos doctores que generen muchos datos muy buenos para mejorar el sistema que tienes de inteligencia artificial. Y entonces eso llega a un tope. Ya llega un momento en que ya estás volviendo a entrenar con los mismos datos o generas datos sintéticos, que también está ahí. Mira, el otro día estuve con un emprendedor que estaban intentando detectar bueno, bichitos en las producciones agrícolas, y entonces tenían una serie de fotos que sacaban con robots y veían que pues, tenían una serie de fotos limitadas, y veían que la competencia lo que estaba haciendo era dividir esas fotos en miles y utilizar esas microfotos para luego crecerlas para generar datos artificiales. Es un enfoque, yo creo que bueno, pues nos va a llevar hasta donde nos lleve. Pero en cambio hay un montón de datos latentes que son los datos que todavía, o sea, que vamos a extraer de nuestros devices, ¿no? No sé si habéis visto recientemente anunciado pues, que hay un pin que te pones ahora de inteligencia artificial y te está escuchando todo el día y te hace recomendaciones en función de todos los datos que está recogiendo todo el rato. Luego tienes los típicos anillos que te toman el pulso, luego tienes un montón de devices, de maquinitas, que están empezando a incorporar datos del mundo real con nosotros. En la medida en que todos esos datos empiecen a ser utilizados, vamos a tener una abundancia muchísimo mayor de datos que va a alimentar, yo creo, que todo el sistema de investigación en salud de forma brutal. Pero para eso hace falta acuerdo político, hace falta formas de tener acceso a esos datos, y yo creo que ahí es donde quizás tengamos una ventaja histórica y que me encantaría ver si podemos aprovechar. Y antes de pasar a estos Human Digital Twins o a este copilot, hay una cosa interesante. Hablábamos de el acceder y el poseer. Y en última instancia, los países pugnan por competir con otros países, y no tenemos que engañarnos. Personalmente, es mi opinión, no quiere decir que otros tengan que estar, no es un juego de suma cero, pero tenemos que estar cuanto mejor, que dijo uno, de alguna otra manera rocambolesca. Tenemos que estar cada vez mejor para poder competir, para poder ser más competitivos, para que nuestra calidad de vida sea cada vez mayor. Y se me ha ido el santo al cielo, Diego. Copilotos, que además estoy deseando entrar ahí. Pues vamos a por el copiloto. ¿Cuántos de ustedes han trabajado algo o han enredado con inteligencia artificial? Bueno, pues es casi la mitad. Bueno, esto está muy bien.
Entonces, hay un concepto que se está utilizando mucho y creo que tiene mucho sentido porque cristaliza muy bien todo lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Bueno, de hecho hay ahora un gran debate que hablan de los que quieren acelerar la inteligencia artificial y los que quieren frenarlo. En inglés las siglas son ECC y los doomers, ¿no? O sea, perdón, los que quieren acelerar y los que quieren frenar, sí. Y entonces, creo que implícito en eso, en esa vamos a pararlo o vamos a acelerarlo, está una comprensión distinta de lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Está esa visión de viene Terminator y se va a cargar todo el trabajo y se va a cargar toda la sociedad y nos puede matar a todos, etc. Que yo no le voy a restar credibilidad. Yo creo que solemos encontrar la manera, ¿no? Y luego está, o sea, por un lado está el enfoque sustitutivo, es decir, esto me va a dejar a mí obsoleto, y por otro lado está el enfoque aumentativo, de esto me va a dar superpoderes. Yo creo que el enfoque es verdad que va a disrumpir muchas actividades, como cualquier otra tecnología, pues el coche disrumpe al caballo, etc., ¿no? Pero también yo creo que nos va a dar en general superpoderes. Va a hacer que nuestra productividad, además esto está demostrado ya, aumente de forma brutal. BCG hizo un estudio recientemente que demostraba que 750 consultores en 18 verticales habían hecho una comparación con control y habían visto que todos los que utilizaban inteligencia generativa, todos, en todas las verticales, conseguían unos rendimientos, unos incrementos de productividad pues que iban desde el 60% al 40% en función de la actividad, ¿no? Entonces, nos va a dar, esa es mi interpretación, que la inteligencia artificial nos va a aumentar nuestras capacidades. Nos va a exigir más. Por ejemplo, a los profesores va a permitirnos hacer mucho trabajo administrativo de forma automática, nos va a permitir hacer correcciones de forma automática, hacer un montón de cosas de forma más o menos automática, pero nos va a exigir más tiempo presencial y más interacción de valor con los alumnos. Y así en todos los contextos. Para mí, la movida es que nos va a exigir más, no menos. La gente piensa, yo voy a trabajar menos. No, 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 al revés. Una vez que nos acostumbremos a ver el chorizo que te produce la inteligencia artificial generativa, vamos a hacernos la pregunta puñetera, que es, ¿qué valor añado yo sobre esto? Ahora que me dan esto, ya está normalizado, que esto es el estado del arte, ahora yo qué puedo añadir sobre esto. Entonces, en ese contexto, creo que vamos a tener que cambiar mucho la forma en que educamos, las skills, etcétera, pero insisto, yo creo que esta parte de aumentativo tiene más sentido. Y ahí es donde viene lo del copiloto. Copiloto es un concepto que GitHub es el espacio en que todos los programadores comparten su código, ¿vale? Entonces, GitHub propuso hace tiempo un copiloto porque veían que los programadores que trabajaban con inteligencia generativa, al tiempo que programaban te decían, oye, eso está mal, o ¿por qué no intentas esto otro? O haz este test, tal cual. Tenían una productividad muchísimo más alta, muchísimo más alta. Ese concepto de copiloto que cala bien, lo está utilizando Microsoft. Y Microsoft y ahora todo el mundo nos quieren poner un copiloto aquí al lado. Y yo creo que eso tiene bastante sentido. De hecho, me parece que es como vamos a funcionar a futuro. Es decir, un sistema que todavía no sustituya lo que yo hago, sobre todo cuando estoy interactuando con un cliente, pero sí que me aumente. Yo lo estoy haciendo con una asociación de pacientes de cáncer metastásico. Estamos intentando, fijaros, la paradoja, estamos intentando humanizar la relación que tienen los pacientes con estas asociaciones a través de estas tecnologías, para asegurarnos de que las personas que realmente tienen necesidades acuciantes o muy graves o que están en un estado emocional débil sean dirigidas a una atención personalizada, ¿no? Entonces, en ese contexto, esto no me va a sustituir a mí. Seguramente lo que hará es aumentar mis capacidades de leer mejor la base de datos, los registros que tengo con él, tener un poquito más de información o tener acceso a mejor información más rápido, ¿vale? Así que ese concepto de copiloto yo creo que trascenderá. Y esto ahora ya, o sea, si os he llevado a sitios raros hasta ahora, pues esto todavía es un poco más prospectivo. A mí me parece muy interesante pensar si vamos a tener un copiloto por ser de Sucarrieta o por ser del IE o por ser de esta empresa, o por ser de este departamento en la empresa, o por ser de este barrio. Es decir, no sé cuál va a ser la afiliación, o si vamos a tener muchos, no sé cómo se van a relacionar, pero lo que sí que tengo claro es que funcionará lo del copiloto. Vamos a estar aumentados o amplificados por la inteligencia. Ahora, cuando la gente empieza a utilizar estos copilotos, estas herramientas complementarias que nos dan información muy rápido, etcétera, tiene la sensación de que de repente saben Kung Fu. Es decir, es como que, no sé si habéis visto en Matrix, que hay un momento en que al protagonista le cargan de información y dice, ¡buah! Ahora sé Kung Fu, de repente. ¿No? Pues la gente piensa que sabe Kung Fu y no tienen idea de Kung Fu, siguen siendo paquetitos. Sobre todo, o sea, cuando estás trabajando en un ambiente grave, o sea, por ejemplo, si voy conduciendo un coche, yo sé, si mi copiloto me da indicaciones malas, yo estoy al volante, yo sé lo que estoy haciendo. Yo digo, oye, pues por ahí no me meto, que me voy a estrellar.
Si estoy conduciendo un avión, y que yo no tengo ni idea de llevar aviones, y el copiloto me dice haz esto, yo lo voy a hacer y me voy a estrellar. Con lo que es muy importante que sepamos que el copiloto está ahí para ayudarme, pero no puede sustituir mi criterio, mi capacidad. Entonces, por eso se espera que, sobre todo para la gente que tiene mucha experiencia, esto sea capaz de proyectar nuestras capacidades, nuestra productividad y nuestro rendimiento. Y quizá la pregunta es, o la palabra es un espacio temporal. No tiene la capacidad todavía, y quizá en un futuro se substancie en algo incluso físico que nos aumente de otra manera de verdad. Y hablamos ya de transhumanismos y cosas en las que no vamos a entrar hoy. He recordado lo que quería decir, que al final acceder, disfrutar o poseer te permite, son dos mindsets diferentes, pero en última instancia todos pugnamos por ser de cierta manera, porque hay esa corriente subyacente, los que poseamos la raíz de esa fuente de abundancia, y otros accederán y crearán modelos de negocio, pero quizá no queramos ser los últimos, porque al final OpenAI, por ejemplo, puede ser esa fuente de abundancia de la cual los demás beben, pero que en última instancia pueden tener su interruptor. ¿Crees que hay ese riesgo y que seguimos estando, digamos, sometidos o potencialmente sometidos a lo que estas grandes tecnológicas nos permiten tener y sobre lo cual nos permiten construir? Mira, cuando hablamos ya en esos términos, a mí me parece que ya vamos completamente a ciegas, y lo voy a explicar con una idea. No nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que quiere decir la inteligencia humana como para ponernos de acuerdo sobre lo que quiere decir la inteligencia artificial general y a dónde nos va a llevar. Yo creo que, de verdad, yo estoy intentando seguir el cambio de toda esta tecnología, y o sea, cada 2 semanas tienes que tirar lo que habías supuesto, digamos, aquel conocimiento que habías cristalizado, porque ha cambiado completamente. Entonces, sinceramente, no tengo ni idea de a dónde estamos yendo con la inteligencia artificial generativa. No lo sé, no sé qué es lo que va a ocurrir, pero soy optimista. Yo sí que creo que esto al final... Hay otra pregunta de fondo, que es: ¿el mundo está mejor con más o con menos inteligencia? Y yo creo que esto lo dice Sam Altman, sí, lo dice Sam Altman, me parece. Yo estoy de acuerdo en que quizás con más inteligencia no solo vamos a tener más riesgos, pero también más capacidad de aplacar esos riesgos. Así que en ese sentido soy optimista. Y además estamos ahí, es algo que básicamente es un tren del que no nos podemos bajar. Vamos llegando al final, y para cumplir escrupulosamente con la hora que teníamos, y lo vamos a lograr, Diego, ¿qué podemos trasladar a las personas que están aquí hoy en sus diversos contextos, públicos, privados? ¿Cuál es la substanciación de tu mensaje de hoy? ¿Qué podemos trasladar? Pues yo creo que a mí, o sea, exactamente lo que sentí cuando estuve en Singularity: esto es accesible, esto está a nuestro alcance, esto no es recursos, esto no es más talento, esto no es eso, esto es cuestión de pensar de una manera distinta, de ser un poco más audaces, de replantearnos las premisas, lo que hemos dado por bueno. Es decir, coger nuestro modelo de negocio y empezar uno por uno, y esto es una clase que hago en el IE que funciona bien, uno por uno todo lo de nuestro modelo de negocio, desde cuál es la industria en la que estoy, desde cuáles son los competidores, cuál es mi ventaja competitiva, cuáles son mis barreras de entrada. Y lo de las barreras de entrada es un muy buen sitio para empezar. Oye, lo que a mí me protege, lo que hace que yo sea mejor que el resto, es esto. Bueno, pues vamos a revisar esas cosas desde el nuevo prisma, desde el prisma de las nuevas tecnologías, de los nuevos modelos de negocio, etcétera. Porque es muy posible que encontremos unos cracks en esa barrera de entrada. Lo bueno de encontrar esos cracks es que sabes por dónde te va a atacar la disrupción, y entonces puedes poner medidas para decir: oye, veo que me viene por ahí, veo que esto va a ocurrir, bueno, pues yo intento flexibilizar o adaptarme a ese golpe que me va a venir. Y luego también que tengamos la audacia de pensar que nosotros podemos ser disruptores. Eso de disruptor no es solo Elon Musk, que lo que venimos haciendo y lo que hemos hecho en Euskadi ha sido disruptivo durante muchísimo tiempo. Entonces es reconciliarse con esa audacia y con estar dispuesto a revisar las cosas en unos términos diferentes. Y eso lo podemos hacer. Fantástico. Jaron Andreok, con ustedes Diego Soroa, un placer haberle tenido hoy con nosotros y siempre una fuente de inspiración. Muchas gracias.